Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, Jesús, Aldo, Edgar, Raúl, Héctor, Daniel. Muchas gracias por estar esta mañana de nuevo. Miren qué bueno que yo ayer les decía que hoy íbamos que posiblemente esta semana, ¿no? Nos volveríamos a ver y fue rápido, fue de un día para otro, así que fueron sesiones engarzadas y pues me da gusto que podamos seguir avanzando con el temario. Hoy vamos a analizar tres grandes conceptos eh, que van relacionados con el tema de la argumentación jurídica, ¿no? Y como ya les habíamos dicho, este diplomado está confeccionado de ese modo, ¿no? Para que lo podamos ir relacionando con distintos conceptos que a la postre sí les sirvan a ustedes de manera como inter y multidisciplinariamente para poderlo aplicar, o sea, aplicar la argumentación jurídica de manera, pues eso, de manera práctica y que puedan ustedes después de manera autodidacta quizá conectar con algún tipo de lectura específica que se relacione con estos temas, ¿no? Casi siempre que nos adentramos en el tema de las filosofías prácticas, vamos a llamarle así, de los saberes prácticos, del razonamiento práctico, y que es el caso del razonamiento judicial o del razonamiento probatorio, que más adelante se desarrollará en este diplomado. Siempre nos encontramos con estos tres conceptos, no me dejarán mentir, ¿no? Que a veces se utilizan de manera indiscriminada, a veces incluso se les confunde. Y me estoy refiriendo en ese orden, epistemología, semiótica y hermenéutica. Incluso, quizá yo mismo he incurrido a veces en algún tipo de práctica de ir metiendo estos conceptos. A veces, insisto, yo procuro que sea con precisión, ¿no? O sea, que se utilice, pero a veces la línea es delgada, o sea, me voy a explicar, ¿no? O sea, justo decía yo en ese orden, epistemología, después semiótica y después hermenéutica. Lo hacemos de manera analítica porque en la práctica, en realidad, pues, es muy difícil distinguir cuando uno está en presente, o sea, cuando se está haciendo un acto epistemológico, cuando se está haciendo un acto semiótico y cuando uno es hermenéutico, ¿no? Eh, como ramas de la filosofía y como saberes prácticos, hoy pues tienen un tema bien interesante, ¿no? A propósito del uso que también ya se trata de este diplomado con el uso de las neurociencias, la psicología, ¿no? Creo que incluso en una de estas, en esta misma semana se va a tratar estos temas, ¿no? Bueno, entonces empezamos con epistemología. Epistemología incluso tiene un tratamiento, no sé si alguien de ustedes de los que están aquí hoy presentes ya tomaron el diplomado en epistemología de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Aldo dice que no, Daniel dice que no, Jesús dice que no. Yo lo estoy tomando Tú, Daniel, lo estás. Ok. Bueno, pues mira, te va a servir mucho. Vas a poder. Edgar, decías, tú no. Sí, no, doctor, todavía no. Ok. Miguel Israel dice que sí. Perfecto. Bueno, miren, los que lo estén tomando, va a ser interesante el ejercicio, ¿no? Porque aquí, pues, obviamente haré una síntesis súper apretada, pero allá lo están desarrollando con profundidad, ¿no? Entonces, no se preocupen si no lo han tomado en su momento, lo llegarán a tomar. Pero digamos que, así como hablamos de retórica y argumentación, epistemología era el viejo nombre para una actividad que llamaríamos percepción. O sea, así que hoy, más nutridamente, un tipo de bibliografía, un tipo de investigación, un tipo de análisis, habla de cómo percibimos. Este ejercicio es bien interesante porque en su momento también aquí se trata en el diplomado de argumentación temas de percepción, ¿no? De manera, digamos, más
más contemporánea. Pero la epistemología en su momento, así de manera sencilla, como la rama de la filosofía que trata de averiguar cómo conocemos, ¿no? Incluso asociándolo a otros conceptos como noceología o incluso criticismo. O sea, son los procesos intelectuales que hacemos para acercarnos a los objetos, dicho en términos más contemporáneos, a los estímulos que el exterior nos brinda. Entonces, la epistemología se encarga de discurrir, de investigar, de analizar cómo conocemos. Claro, se dice sencillo, pero esto es muy complicado. Insisto, hoy, pues obviamente con todo lo que sabemos a propósito del cerebro y de la mente, porque son dos conceptos diferentes, también no se preocupen, los trataremos en su momento. Pero esto es muy importante porque al final, si la argumentación jurídica, como decíamos ayer, trata sobre cómo comunicamos el derecho, entonces es muy necesario saber a partir de dónde conocemos, cómo conocemos el derecho. Ayer yo, como grandes posibilidades, o conocemos el derecho a través del sistema denominado legal, del orden. O sea, el derecho es fíjense qué interesante, una interpretación que alguien hizo sobre algo que en algún momento supuso que debía de ser regulado o normado. Y aquí empieza nuestro ejercicio ya práctico, ¿no? O sea, estamos pensando cómo pensamos, de dónde vienen nuestros pensamientos, de dónde sé que lo que digo que es derecho lo es. Y la otra gran posibilidad es que el derecho sea un fenómeno social que constantemente se está interpretando, reinterpretando, como dice George Gadamer. De hecho, a los hermeneutas, que es el tercer concepto que analizaremos, les interesa mucho el derecho, porque el derecho es un ejercicio que se desdobla porque se formula en términos hipotéticos, y entonces hay que estar distinguiendo constantemente si nos estamos refiriendo al diseño, a la estructura, si la metáfora fuera una construcción, a los planos, o nos estamos refiriendo a la construcción, nos estamos refiriendo a que existe en la realidad, o es algo que nosotros formulando, ¿no? Esto que siempre se distingue entre el ser y el deber ser, que lo decimos constantemente, pero en realidad no lo pensamos tan constantemente. Entonces, la epistemología, como ese ejercicio para conocer, para saber cómo conocemos, jurídica le agregan, si quieren, la epistemología jurídica, pues cómo conocemos el derecho. Pero yo sugeriría y propondría que para un tema de argumentación, incluso jurídica, no sé si pudieron ver las claves de la argumentación de Anthony Weston. Yo ayer también en Twitter compartí una cosa que sacó Cass Sunstein, que yo lo sigo en Twitter, a propósito de cómo todo esto incluso se vincula con la vida cotidiana. O sea, constantemente estamos haciendo estos ejercicios. O sea, estamos echando mano de distintas facultades humanas que nos generan esa, fíjense, rememoración, o sea, es decir, hurgar en la memoria sobre algún tipo de recuerdo que viene a nosotros en forma de imagen. Entonces, ¿cómo conocimos? Conocimos previamente, pero hoy conocemos a través de una memoria, de una imagen. Y ahí es donde se van a desdoblar los conceptos, o sea, ahí vamos a encontrar un montón de conexiones entre conceptos. Yo estoy proponiendo apenas 3, pero aquí justo en lo que llevamos de clase ya hemos hablado de 4 o 5 conceptos más. Yo lo que les sugeriría es que hicieran un mapa mental. Entonces coloquen a la argumentación jurídica en el centro de ese mapa y después vayan haciendo conexiones con los distintos
conceptos, nociones, que tienen que ver con la filosofía práctica. Y ahorita estamos teniendo una línea concretamente con la epistemología. Entonces, epistemología como esa problematización sobre el conocimiento. Y el conocimiento, como los griegos lo denominaban, como episteme. O sea, bueno, digo, parece redundante, pero la epistemología es la ciencia que se encarga del episteme. El episteme es el conocimiento. El conocimiento, pues, es algo complejísimo, y sobre todo en nuestros días, sabiendo que incluso aunque de manera fisiológica, de manera biológica, se conozcan los componentes que forman parte de nuestro cerebro y los químicos y las actividades químicas que ahí funcionan, todavía el estudio de la mente es más complejo. Es decir, que aún detectando cuáles son las áreas del cerebro que realizan ciertas facultades, ¿no?, a través de complicados estudios sobre la fisiología del cerebro, lo cierto es que estamos aún en pañales por descubrir cuál es la proyección que esas facultades tienen respecto del exterior, incluso respecto esto parece hasta ciencia ficción, pero incluso respecto de cosas que tenemos ahí por el propio desarrollo del cerebro a través del tiempo. O sea, el cerebro humano ha ido creciendo y ha ido modificando su estructura para poderse adaptar al exterior, ¿no? Esto es bien interesante. O sea, el cerebro de las personas del siglo XXI es distinto en su conformación al cerebro de las personas del siglo XX, del XIX, y así hasta llegar al origen, ¿no?, de la humanidad, ¿no? O del ser humano concretamente. Entonces, toda esa evolución pues ha impactado. Entonces, cuando decimos conocer, suena simple, pero a la vez suena muy complejo, ¿no? Porque para conocer, pues tenemos que echar mano de estas facultades que se han estudiado a lo largo de la historia de la filosofía, y no solo la filosofía, sino también, pues, como decía yo, son las ciencias médicas, pero también supone profundizar sobre la vida social, ¿no? Porque conocemos a través de las demás personas. Si pensamos sobre todo el derecho, casi siempre conocimos por una mediación, o sea, alguien más que puso el contexto de ese conocimiento, un libro, un profesor, una profesora, un colega, y además hay otro problema, el objeto de conocimiento, que es el derecho. No dije, el derecho es también complejo, ¿no? Porque puede ser una interpretación, una reinterpretación, o puede ser un fenómeno social que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de estoy argumentando y pensar en términos muy simplistas de se trata de asociar dos ideas, bueno, ¿de dónde vinieron esas dos ideas? ¿Cómo las estoy relacionando? Un juicio es cuando se relacionan esas ideas, ¿no? Cuando hablamos del silogismo, estamos refiriendo justo a insumos que formaron un tipo de ejercicio de vinculación de dos ideas. Y entonces, de nuevo, ahí está la epistemología, ¿no? De dónde conocí, cómo lo conocí. Y en general, cómo lo conocemos, porque, insisto, ese trabajo de mediación necesariamente, aunque este ejercicio de manera analítica lo hagamos pensando en nosotros como sujetos cognoscentes, sujetos que conocen, y lo hagamos como autorreferencial, o sea, cuando yo les estoy hablando, seguro ustedes están pensando en ustedes, ¿no? O sea, es una proyección que es necesaria, es obvia, que hacemos. Pero esto es lo interesante, digamos, de liberarnos de esa especulación individual, ¿no? Al final de cuentas, siempre estamos pensando
de manera correcta. Ese conocimiento, ¿no?, de manera analítica, de manera individual, en realidad es la construcción o construcción que se ha dado a través del tiempo. Entonces, saber que la epistemología, que cuando se haga cualquier ejercicio que tenga que ver con la argumentación jurídica, uno podrá siempre cuestionar, ¿y de dónde vino esta idea? ¿Dónde se generó esta idea? ¿Cómo llegamos a saber esta cuestión, ¿no? ¿Cómo es que estamos tan seguros de que esto siempre ha sido así? ¿Por qué no podría ser de otro modo? Eso es, al final de cuentas, bueno, por ahí tenemos otro diplomado en la Escuela Judicial Electoral, creo que no se ha vuelto a abrir, pero, corríjame si no, pero pensamiento crítico, que se relaciona bastante con el de epistemología, porque finalmente, o sea, esta postura de decir, ese ya lo tomó Edgar, pues fíjate, entonces aquí puedes ir vinculando cosas. Yo fíjate que ahorita que lo estoy diciendo, creo que se debía de tomar epistemología y pensamiento crítico y posteriormente argumentación. Creo que ese podría ser un buen camino, aunque volvemos al planteamiento inicial de este diplomado, ¿no? A veces la argumentación jurídica se ve como una especie de técnica o de tecnología que ha sintetizado todo eso y que incluso presupone todo eso y ya no sería tan necesario pasar por ahí. Pero yo creo que una argumentación jurídica 2.0, o sea, una argumentación jurídica reloaded, como es la que necesitamos hoy, pues tiene que ser así, o sea, tiene que ser más consciente de sus conexiones con otros saberes. Lo que se está exigiendo a la argumentación jurídica contemporánea es que sea mucho más multidisciplinaria y más intradisciplinaria, o sea, que sea más consciente de estas conexiones, ¿no? Por ejemplo, con el pensamiento crítico o la epistemología jurídica. Entonces, si argumentar supone de alguna manera cuestionarse, ¿no?, entonces es necesaria la epistemología. Y siempre he dicho que parece contraintuitivo que hay un tipo de teoría de la argumentación jurídica que enseña a no argumentar. Parece paradójico, ¿no? Pero muchas veces es, no, tú cita lo que te estamos diciendo, ayer creo que alguien comentaba eso, ¿no? Tú haces este ejercicio tú sigues esta fórmula del peso y llega a estas conclusiones. Oye, pero no pienses, tú ejecuta. Entonces se ve como una serie de fórmulas. Pues creo que también Daniel lo decías, ¿no? Y esas fórmulas las sigues al pie de la letra y entonces vas a tener un resultado específico. Entonces parece que la argumentación jurídica, decía yo, se ha convertido como una especie de panacea de cierto formulismo, de cierto formalismo. Y ahí podemos jugar con las palabras formulismo, formalismo. Pero la epistemología, como algunas otras ramas de la filosofía, y la filosofía en sí misma, ayudan a liberarnos, ¿no?, de esos procesos que encorsetan, que categorizan, que clasifican, para preguntarnos, muy bien, usted va a ponderar estas cosas, pero ¿y cómo eligió? ¿Por qué decidió? De la gama de cosas que podría ponderar, ¿por qué puso estas? Y en casa necesariamente se articula pensamiento crítico, epistemología y argumentación jurídica. Entonces, digo, obviamente la epistemología pues es diría así, que en su momento los griegos y sobre todo Aristóteles sintetizaron para hablar, insisto, de este complejo tema que es el conocimiento, y que hoy quizá pueda tener otros nombres, pero es necesario como un antecedente para poder realizar la argumentación política. Entonces, cuando nos referimos a estos procesos epistemológicos, es cómo lo conociste, cómo llegaste a él. Entonces, muchas veces hay una cultura jurídica
que no se cuestiona estos procesos intelectivos, pues ahí estaba, ¿no? La respuesta más recurrente en nuestra labor es: formaba parte del expediente, y el expediente como una especie de síntesis de lo conocido y del conocimiento. Yo creo que eso se está cuestionando en nuestra generación, y vean por qué todo esto que parece sumamente teórico en realidad nos lleva necesariamente a una práctica. Por eso se llama saber práctico. Porque yo creo que hoy, por ejemplo, principios como el de la inmediatez, ¿no? El acceso pleno a la justicia, todos estos conceptos que nos están llevando a exigirle al juzgador que se anteponga lo más posible a los hechos, se acerque lo más posible a los hechos, esta exigencia de acercarse a la verdad ontológica que no tenía la generación pasada, eso nos está formulando la necesidad de capacitarnos en estos temas. No sé si lo perciban, ¿no? Por ejemplo, el tema del derecho probatorio, que nos interesa tanto las pruebas, porque finalmente las pruebas son la manifestación de un hecho, o sea, es la forma de acercarnos más, pues, con más eficacia a algo que sucedió y que estamos tratando de organizar para tomar una decisión. Entonces, por eso nos complicamos la vida nosotros como generación con estos temas, con estos términos. Y la filosofía del derecho, que había estado muy cómodamente resguardada en el ámbito de la filosofía analítica, analizando solo las relaciones entre normas, los huecos legales, las antinomias y todas estas cuestiones, tuvo que salir a dar otro tipo de respuestas. O sea, tuvo que empezar a interesarse por estos temas. Y entonces se convirtió en un saber práctico como la argumentación jurídica, que si bien todavía tiene esa como reticencia a salir hacia la realidad, ya no se puede resistir más. O sea, no se puede resistir más. O sea, tenemos que empezar y aquí esto es lo interesante, a argumentar a partir del contexto, no solo del texto. O sea, cuando se nos dice argumentación intercultural, o como decía yo, argumentación con perspectiva de género, o sea, todas esas nuevas tendencias, pues tienen que ver con eso, o sea, es decir, con argumentar a partir de un espacio, de un espacio, de un espacio que tiene su propio lenguaje, su propio desarrollo. Y ahí es donde entonces damos el salto al segundo concepto, semiótica. Todavía más complejo que la epistemología, porque la semiótica ni siquiera tenemos un diplomado en la escuela judicial sobre semiótica jurídica. Pero imagínense qué interesante, porque cuando justo yo digo, y si me siguieron hasta aquí y si están de acuerdo conmigo, que tenemos que hacer ese camino hacia ese espacio físico, hacia ese espacio-tiempo, ¿no? Porque incluso aunque lo hiciéramos, de hecho lo hacemos así, lo hacemos a través de una recreación. No sé si a mí como saben, me gusta mucho el cine y las series de televisión, y encuentro tremendos insumos para estos ejercicios, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una serie o una película, el famoso recurso cinematográfico del flashback. A ver, fíjense qué interesante. Si esta técnica cinematográfica la pudiéramos hacer una técnica de argumentación jurídica, un flashback. Y Aldo se quedó así, a ver cómo. No, o sea, imagínate que tú, cuando empiezas a leer un expediente, en tu cabeza empiezan a generarse imágenes.
No sé si les habrá sucedido, por ejemplo, haber leído una novela y ustedes se imaginan al personaje de un modo y después sale la película y van a ver la película y el personaje tiene otras que se imaginan y tiene una especie como de shock, ¿no? O de contraste. Eso nos sucede con un expediente, eso nos sucede con una testimonial, o sea, con un relato, o sea, constantemente estamos recreando en nuestra cabeza, estamos haciendo este flashback, este retroceso, estamos imaginando. Y fíjense lo que les voy a decir en este minuto 7:32 de la mañana, ¿no? ¿Cuántas veces les habían dicho en algún curso relacionado con estos temas, con el derecho, incluso con las ciencias sociales, que una de las facultades más importantes de su trabajo iba a ser la imaginación? Porque la imaginación es tremenda como facultad. Es casi una máquina del tiempo. Tú te pones en tu imaginación y puedes regresar a cualquier punto del espacio-tiempo. ¿Y saben qué es lo curioso? O sea, que como no nos lo dicen, no tomamos conciencia. Y como no tomamos conciencia, entonces no podemos imaginar mejor. O sea, no podemos ejercitarnos en la imaginación. Entonces ya ven por qué me gustan tanto las series y las películas. Porque, porque nos enseñan a imaginar. Pero curiosamente, el trabajo en la justicia, en la administración de justicia, se llama proyectar. Es un nombre sofisticado para decirle imaginar. Hacer una sentencia es imaginarse el resultado. Hacer una ley es imaginarse una nueva norma. Incluso hasta un acto administrativo es imaginarse. Voy a llegar ahí, lo voy a hacer de este modo, ¿no? Quizá voy a tener problemas, voy a tener que requerir el uso de la fuerza pública, no sé. Y la imaginación resulta que es la cosa más importante y la que menos estudiamos, la que menos ejercitamos. Entonces, y además otra cosa, es una facultad que es muy nuestra, o sea, decir, que en la que nosotros podemos hacer lo que queramos ahí, o sea, con nuestra cabeza podemos ir hacia atrás, podemos ir hacia el futuro también. Y estamos constantemente en esta máquina del tiempo llamada imaginación. Entonces, yo les diría, utilícenlo. Entonces decía yo el flashback, ¿por qué? Porque en ese momento entonces tú estás leyendo el expediente y estás tratando de argumentar y estás tratando de dar una solución, y si eres consciente de cómo estás utilizando tu imaginación, será más eficiente el resultado. En las series de televisión, los nuevos héroes, las nuevas heroínas, son personas que observan y que tienen una gran imaginación. O sea, no se piensen, por ejemplo, Merlina, ¿no? Que es como una heroína de nuestro tiempo. ¿Qué hace? Llega, cuestiona, imagina, hace estos flashbacks, relaciona, y esto se llama pensamiento autoctivo, ¿no? Y entonces sugiere una solución. Y por ahí creo que Vilma, ¿no? Que es un spin-off, ¿no? de Scooby-Doo, un personaje similar, Mentalist, hasta CSI, en todas ellas hay esta idea como si hubieran estado en la escena del crimen antes, ¿no? Y lo que están leyendo estos nuevos héroes, estos nuevos heroínas que operan el derecho, no son textos legales, están leyendo un contexto. Eso es la semiótica. La semiótica es esa rama del saber filosófico que nos enseña a leer los signos y los símbolos, que entendemos lo que se representa, lo representado. Y curiosamente,
bueno, aunque la semiótica jurídica luego reduce esto a solo otra vez a texto legal, incluso el texto legal como un elemento semiótico, es decir, como el signo o el símbolo de algo. Esto es liberador, ¿no? Dice, es que está en el expediente, sí, pero alguien lo puso ahí. Y lo puso por una razón y lo acomodó de un modo. Siempre cuento esta anécdota, ¿no? Yo llegué a la Escuela Judicial Electoral cuando había un auge por la argumentación jurídica y por la redacción de sentencias. Y entonces la sala de Rey había sacado un manual y estábamos todos enloquecidos por capacitar a todo el mundo en un nuevo modelo de redacción de sentencias y se hacían unos ejercicios que duraban muchos días, donde se hacía una síntesis, se llegaba a unas pocas hojas con unos cuantos elementos según para... Yo después caí en cuenta que estábamos cometiendo el mismo error, es decir, sustituir un modelo por otro. Curiosamente, sí sirvió en algunos casos, pero curiosamente no se avanzó demasiado. O sea, seguimos teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque el tema no es sustituir un modelo por otro, sino el tema es dotar a las personas de herramientas idóneas para que puedan formular la mejor representación o formato de los procesos intelectuales que están llevando a cabo. Entonces, si cifran toda su interés, cifran todo su interés, toda su preocupación en el formato, se olvidan de cómo es que llegaron ahí, o sea, alguien generó esos formatos, alguien inventó esas cosas. Esto es súper potente, ¿no? Por eso digo es liberador, porque el día que te das cuenta de que todo al final es un producto que alguien propuso, entonces te das cuenta que puede ser siempre hecho de otra manera. Con todo, con lo que me digan. Ayer me preguntaban, porque publiqué una entrada en la Universidad del Externado de Colombia sobre la crisis del Estado, ¿no? Se llama el Estado postdemocrático. Entonces, al final de ese artículo, pues, la idea es demostrar que el Estado está en una tremenda crisis, que está desgastado como concepto. Y entonces, pues muchos me preguntaron, bueno, ¿y si no es el Estado? Dije, esa es la primera pregunta que te tuviste que hacer, ¿no? Porque partimos de que el Estado es necesario. Pero ¿y si no fuera así? Alguien inventó el Estado. Entonces, alguien puede inventar otra cosa distinta para organizarnos socialmente. Y así con todo. Ese para mí es el más grande ejercicio de argumentación jurídica. Llámele de construcción, llámele eso, pensamiento crítico, pero para eso ha existido la filosofía, para cuestionarlo todo. Entonces, si ustedes encuentran ese balance, es decir, entre de construir y construir, claro, si quitamos eso, ¿qué nos quedamos? Bueno, o sea, ¿para qué vas deconstruyendo? Vas construyendo. Bueno, para mí creo que la semiótica es importante. Yo les dejo un referente, Humberto Eco. Creo que ha sido de los autores más prolijos en esa materia. Y Eco tuvo el tino de dialogar con abogados, con Claudio Magris. Curiosamente, hacia donde se dirigieron fue hacia la narrativa. Que curiosamente, Luis Octavio Vado me decía que iba a dar clases de eso, a ver cómo le va. Le sugería algunos textos. Y después quizá, o sea, pasando por ese Magris, José Calvo, en nuestro contexto latinoamericano, Carlos Ramos, y el que lo terminó como llevando otra vez al tema probatorio, eso fue Tarufo. Entonces, al final, la semiótica como una identificación de representaciones, como una creación de narrativas, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Hoy le llamamos storytelling a ese proceso, ¿no? De contar el derecho, narrar el derecho, relatar historias. Porque después de que te las imaginas, las relatas. ¿Y cómo resuelve problemas, incluso jurídicos, estos personajes de las series de televisión, como el caso de Merlina?
relatándolas, encontrándoles un sentido. Ah, mira, tiene sentido lo que me explicaste. Ah, ya entendí. Entonces, por ahí va la relación de estos conceptos, ¿no? Insisto, vámonos con calma, no se preocupen, los iremos desarrollando a través de este diploma. Pero ustedes, yo estoy, porque así le ha pasado a otros que ya han transitado por aquí, estoy seguro, van a salir con muchas nuevas ideas. La idea es esa. La idea es que no salgan con teorías y autores, ¿no? Sino que salgan con herramientas para que ustedes puedan, desde este momento estoy seguro, están argumentando en su cabeza. Ahora, esa argumentación que está sucediendo ahora en su cabeza es interpretación, es hermenéutica. O sea, es una forma en la que ustedes están tratando de establecer conexiones con un código, que es el código lingüístico que yo estoy utilizando, y encontrándole sentido a las palabras que yo estoy diciendo. Si esto lo pudiéramos hacer como en cámara lenta, en slow motion, pues casi pondríamos atención en cada palabra que yo voy diciendo. Incluso si pudiéramos tener como un software para ver qué está pasando en la cabeza de cada uno y cómo va relacionando cada una de las palabras que yo voy diciendo, ese ejercicio sería muy interesante, porque además, a partir de la historia personal de cada uno de ustedes, o incluso de la situación emocional que tienen ustedes en este momento, van conectando con algunas de las ideas que yo voy diciendo. Incluso las van performando, las van cambiando, ¿no? Y eventualmente encontramos consensos, o sea, encontramos cosas sobre las cuales se puede construir. Por eso es interesante cuando eventualmente ustedes participan, porque de alguna manera vamos encontrando un sentido común a las cosas. Por cierto, también hay una clase aquí que vamos a tratar sobre emociones, mensajes. A ver, nos decía Edgar, si partimos de lo ya establecido para alcanzar nuevos pensamientos mejorados, adaptándolos a la realidad que en ese momento intentamos construir nuevamente el conocimiento, incluso una nueva realidad, la reconstruimos. Exacto, ¿no? Entonces, siempre estamos partiendo de algo que ya está, por eso se dice, ¿no? Que nada nuevo hay bajo el sol. Dice, ¿no? Nadie descubrió la guatilla, el hilo negro. No, porque al final de cuentas, nuestras propias ideas vinieron de algún lugar. Las articulamos de algún modo, ¿no? ¿Y qué es lo novedoso? Lo novedoso es quizá esa potencial solución que encontraste al encontrarle un orden a esos elementos. Pensemos, por ejemplo, en este tema ahora de la inteligencia artificial. ¿Han ustedes utilizado el chat GPT, no? A mí me dio mucha curiosidad y ya lo he estado utilizando. Les puedo, dice Edgar que sí. Entonces, miren, digo, los pongo en es literalmente un chat, ¿no? Pero tú estás conversando, pues eso, con un software, ¿no? Hay bastantes, ¿no? O sea, pero este es como el que ha sido más polémico, ¿no? Entonces tú le puedes iniciar una conversación sobre algún tema y esa conversación se va guardando. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque esta tecnología lo que hace es asociar cosas que encuentra en Internet. Tiene una cosa interesante, ¿no? Parece que su base de datos es limitada a un cierto tiempo, porque si tú le preguntas cosas sobre determinado tiempo, a 2011, fíjense, más atrás ya no lo sabe, ¿no? Dice, yo solo manejo una base de datos a partir de 2011. 2021, 2021. 2021, exacto, porque es nuevo, ¿no? Entonces no te puede decir cosas de más atrás, salvo que estén reescritas o reinterpretadas en 2021. Y nada después, exacto. No puede predecir cosas. Aunque a mí me ha pasado que dice, aunque no puedo predecir cosas, te puedo decir que de acuerdo a los elementos, no sé qué, tal, y te dice, ¿no? Ahora, lo que yo he encontrado es que inventa cosas. O sea,
por ejemplo, a mí me pasó que yo le empecé a preguntar sobre algunas teorías que yo he dicho y he hecho, y sí me lo dijo con cierto grado de certeza, ¿no? De, sí conozco esa teoría, ¿no? Tal. Pero después me empezó a inventar libros, ¿no? En los que supuestamente estaban esas teorías, libros que supuestamente yo escribí, y a mí me ubicaba como un autor español y no sé qué. Entonces, ahí ya se debrayó, digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Pero, y luego vi un ejercicio que hizo un juez colombiano. Ahí es donde quería llegar. El juez colombiano había hecho una especie de mapa mental sobre la cuestión que tenían que resolver, y le dio curiosidad y le preguntó al chat, y el chat le dio una respuesta que él no tenía diagnosticada. Y entonces empezó a rastrear y dijo, sí, es una respuesta que es posible, es factible, y el sustento legal, el fundamento que le daba, existía. Pero después creo que ya ahí es donde el juez le preguntó algo así como sobre si tenía un tipo eh, de jurisprudencia, y ahí es donde ya, o sea, digamos, se inventó la jurisprudencia, ¿no? Entonces, pero la noticia fue que la respuesta que había dado la inteligencia artificial fue satisfactoria para resolver ese problema, y que el juez se había atrevido a ponerlo en la sentencia. O sea, eso fue la noticia. En Colombia, por primera vez, un juez utilizaba la inteligencia artificial con acierto, ¿no? Y todos habían quedado contentos. Pero de ahí pues se vino un debate, porque insisto, después algún periodista empezó como a seguirle preguntando a la inteligencia artificial, y se dio cuenta que ya la inteligencia artificial empezó, como les decía yo, a inventar cosas. Entonces, pues ya empezaron ya cuando se empezó a probar más, por ejemplo, en Italia ya se prohibió. Luego viene un debate porque dice, bueno, al final de cuentas, siempre hemos utilizado algún recurso. ¿Cuántos juezas no habrán tomado una decisión buscando en Wikipedia? Pero no lo van a poner, ¿no? Pero pues, de alguna manera utilizaron la, la, utilizaron la tecnología para resolver algún problema de algún tipo de conocimiento. Entonces, hoy todos estos temas están transversalizados por la tecnología. O sea, yo creo que les decía la otra vez, no recuerdo si aquí en este programa o en otro, pero ustedes se acuerdan cuando no había internet. Muchos de ustedes, de los que están aquí, les tocó quizá en la primaria o en la secundaria ir a buscar algo de una tarea a una biblioteca, ¿no? O a una enciclopedia. Pero es difícil hacer ese recuerdo, ¿no? O sea, hoy tienes, a ver, epistemología jurídica, ¿qué es? Entras a Google, ¿no? ¿Qué libros hay o qué autores, ¿no? Y cómo era antes de Internet. O sea, la tecnología nos ha venido a ayudar mucho en muchas cosas, pero también nos ha, de alguna manera, hecho flojos para entender estos procesos intelectuales. O sea, eso ha cambiado también la propia manera de la estructura del cerebro, ¿no? O sea, eso también, la corteza cerebral ha cambiado a partir de eso. Por eso es que ahora hablan de las nuevas generaciones, ¿no? Que son nativos digitales, tienen otra conformación cerebral, y estos procesos intelectuales los hacen de otra manera. Entonces, la argumentación jurídica se nutre de eso. Conocemos de forma distinta, ergo argumentamos de forma distinta. Entonces, el profesor de argumentación jurídica de 60, 70 años tendría que estar abierto a estas posibilidades. La generación que sigue, la generación que viene, argumentará necesariamente de otro modo, aún partiendo de la ley. Y no nos podemos resistir. Yo sé que hoy, insisto, hay una polémica sobre el uso de esta tecnología, que me preguntaban, ¿no? Yo diría, hoy está para jugar, ¿no? Aunque sé que muchos no lo están utilizando como juego. O sea, sé de gente que ha presentado trabajos, incluso hasta tesis o ensayos, que no ha escrito y que ni siquiera ha leído, que lo ha hecho a través de la tecnología.
es un tema de ética, ¿no? Porque esta generación lo hace con el ChatGPT, pero la generación pasada lo hacía pidiéndole a su asesora que le pasara un trabajo de alguien que un año antes había hecho la tesis. Entonces, pues el tema es ese, ¿no? O sea, es decir, al final no hemos cambiado, o sea, el tema es de dónde conoces y qué quieres, o sea, ¿quieres reconocimiento, el título, o quieres realmente pensar, ¿no? Y asociar y relacionar y encontrar rutas novedosas, y esas rutas novedosas eventualmente, pues, el tema es que el ChatGPT pues, no te va a demandar por plagio. Por eso es que la gente echa más mano eso. Pero bueno, esto necesariamente va a cambiar nuestra forma de percibir el mundo y tenemos que empezar a tratarlo de entender. Yo creo que estos conceptos nos sirven mucho. Hermenéutica, entonces decía, hermenéutica como ese proceso así, etimológicamente hablando, como ese proceso de lectura interna. La otra vez les decía, bueno, son palabras que le colocamos a funciones que tenemos o que hacemos como seres humanos, pero pues, en algún momento, cuando tú te argumentas a ti mismo, pues es un proceso hermenéutico. Y cuando tú argumentas a los demás, es un proceso, o sea, es decir, es una delgada línea, ¿no? Eh, yo estoy interpretando esto. De alguna manera estás formulando argumentos que te estás poniendo a ti mismo para. Y eso le llamamos interpretación. Pero curiosamente, de lo que partimos es una interpretación, porque el texto legal es una interpretación. Lo que estamos leyendo en un expediente es una interpretación. Y quizá incluso es una interpretación que parte de otra interpretación. Y cuando argumentamos, de alguna manera estamos haciendo que alguien más interprete. Y aquí, pues, lo interesante sería, bueno, decimos, es que estos procesos hermenéuticos, ¿no? Pues son procesos donde tratamos de descifrar, de decodificar ciertas cosas para eventualmente exponerlas. Entonces, la argumentación y la interpretación, es más, algunos programas se relacionan. Yo me acuerdo que Luis Vigo decía que era lo mismo, pero claro, cuando uno va hablando, yo eso es lo que les sugeriría. Cuando ustedes vayan pensando, tomen conciencia. Cuando vayan escribiendo, tomen conciencia, ¿no? Ese es el ejercicio más interesante. O sea, es decir, ¿cómo hacemos el mejor modelo o formato de sentencia? Pues estando consciente de lo que estás haciendo, redactando con cautela, revisando lo que redactaste, dándole a leer a alguien más lo que redactaste, contrastando lo que redactaste. Entonces, la argumentación muchas de las veces tiene que ver con correlación, pero tiene también que ver eh, con contraste, ¿no? Con contrastar, comparar todos estos ejercicios que son hermenéuticos. Y al final, bueno, pues sí, puedes tomar un curso, puedes leer muchos libros, pero lo más importante es, insisto, tomar conciencia. Si nosotros empezamos a ver cómo estoy estructurando, si nos vamos como decía yo en slow motion, viendo cada una de las palabras, cómo las asociamos, incluso dicen los literatos, hasta nos regodeamos en el lenguaje. O sea, nos entusiasmamos con las palabras, porque detrás de la palabra hay un sentido, detrás del sentido una idea, detrás de la idea un objeto. Un libro que es muy bonito en ese sentido de Michel Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas. Eso es, vuelvo a decirlo, perdón, hoy lo he dicho mucho, pero liberador. Liberador.
Fíjense, cuando uno dice derecho, ¿qué significa eso? Casi, fíjense, ¿cuántos años tienen ustedes los que han estudiado derecho? Estudiando el derecho, ¿y cuántas veces se han parado a, a darle vueltas a esta palabra? Derecho. ¿Cuántas veces hemos oído chistes como, estudiaste derecho para andar chueco? ¿No? O chistes relacionados con esa palabra y que tienen que ver con algo recto, correcto, y ahí está la relación, ¿no? Correcto. Pero al final de cuentas es una metáfora que evoca algo en nuestra cabeza, derecho como una línea recta, algo que tienes que circular. Entonces esta evocación, ¿de dónde vino? Derecho al derecho, y por qué, que vio la realidad que dijo esto va a ser derecho. Ahí están haciendo, poniendo las tres cosas en marcha: epistemología, semiótica y lingüística. ¿Quién le llamó derecho al derecho? Yo lo he dicho ahora, incluso es un término anacrónico, porque hoy que estamos hablando de multiversos, de diferentes espacios, hablar de derecho resulta insensato. Derecho, una sola solución, una única solución a un problema. Parece anacrónico, ¿no? Tendríamos que tener distintas soluciones. Entonces el derecho no es derecho, porque si ya ese nombre, esa palabra, no se asocia con lo que estamos buscando, que es distintas soluciones, empezando por los sujetos o las personas que entran a, a, a tratar de relacionarse con ese concepto, que son interseccionales. Hablando de pluralismo, ¿no? Seguimos con una palabra que simboliza una línea recta. En una geometría euclidiana, cuando ya estamos en una geometría hoy a partir de la teoría de cuerdas y todo eso, ¿no? Teoría de cuerdas, muchos derechos. Entonces, hay que regodearse de esos temas, porque al final la argumentación es eso, es pensar de manera eh, compleja. La complejidad es un importante concepto, ¿no? Sobre esos relacionamientos que están teniendo con esas realidades subjetivas llamadas derechos. Por ahí me decía un amigo que el mejor concepto de derecho, a ver si ustedes lo agarran, ¿qué es derecho? Es sin hielo y sin refresco. Sí, parece una tontería, es un chiste, pero justo para entender la parte como polisémica, ¿no? De conceptos. Una palabra puede significar muchas cosas, pero nosotros escuchamos una palabra y la relacionamos necesariamente con una cosa. La podríamos relacionar con muchas cosas, ¿sí? O sí, depende justo esto: epistemología, semiótica y hermenéutica. ¿Cómo ven? Espero que les haya gustado esta clase. A mí me gustan, como les digo, mucho la argumentación jurídica, porque de eso se trata, de empezar a argumentar, empezar a liberarse de esas teorías que luego nos encorsetan, y empezar a disfrutar el pensar. Pensar algo que se disfrute. Muy bien, cuéntenme, ¿hubo una palabra? ¿Tuvo la comunicación? Como los que se conectaron al inicio escucharon,
va a haber hoy una serie de actividades en la Escuela Judicial Electoral, entonces me estoy moviendo hacia la Escuela Judicial Electoral, pero como era muy temprano, tuve algún problema con el coche, no alcanzaba yo a llegar a las 7 hasta la Escuela Judicial Electoral, así que tomamos la decisión de hacer la sesión así. Espero no haya sido complicado en temas de audio o imagen. Por eso hoy vamos a tener pegar la conexión, cosas, pero perfecto. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra cosa, seguro nos vamos a encontrar. Yo sigo atento. Veo alguna cosa adicional. Estoy a sus órdenes. Gracias, Andrés. Gracias, Edgar. Hasta luego.